Para analizar el Next Step estamos con Miguel Luzárraga, director para Iberia de AllianceBernstein. Bienvenido. Muchas gracias, un placer estar un jueves más aquí contigo. Y hasta hoy me he permitido felicitaros el año, ¿eh? Ya el 21 ya... Todavía se puede, ¿no? Pues sí, feliz año. Google dice que hasta el 20 sí. Vale, bueno, entonces perfecto. Bueno, tenemos encima de la mesa ese Next Step, ¿no?, que está buscando el inversor. Ya hay una posición muy consolidada de esa inversión sostenible. Hemos visto empresas como Telefónica, como CaixaBank, hemos visto llegar una gran cantidad de fondos. Y ahora lo que se pregunta el inversor es ¿cómo medir? ¿Cómo medir ese impacto, por ejemplo, del cambio climático en carteras? Bueno, yo creo que determina mucho cómo hacemos esta lucha contra el cambio climático, ¿no? Yo creo que puedes tener una serie de suposiciones dentro de tus carteras para ver cómo luchas contra el cambio climático, pero sí que es cierto que hay que tener un plan para luchar contra el cambio climático. Puedes tener una suposición, puedes suponer en tu cartera que los precios del carbono pues, van a seguir subiendo o que no van a seguir subiendo y cómo tu huella de carbono va digamos, a afectar digamos, a tu cartera. Nosotros lo que hemos hecho desde AllianceBernstein básicamente ha sido crear un modelo del clima del Value at Risk. Se llama Climate Value at Risk, CVAR. De tal manera que incorpora tres factores importantes. Uno, los riesgos físicos, los riesgos de transición, que hasta aquí digamos, es lo más estándar del mercado, pero luego le hemos añadido un tercer factor, que es el factor tecnológico. El primero, el de los riesgos físicos, engloba pues, todo tipo de riesgos que puedan tener, pues, tanto de, bueno, pues, de la subida de la temperatura o del nivel del mar, o cómo afecta digamos, la acidez de esa mayor temperatura en el mar a las empresas, a los peces, al ecosistema. Pero luego también tenemos los riesgos de transición y esa es cómo se acoplan las empresas a esa transición climática que vamos a experimentar, desde un punto de vista de las leyes, desde un punto de vista de la legislación. Por lo tanto, eso también es un factor importante a tener en cuenta. Y por último, y no menos importante, es la tecnología. La tecnología, las patentes que vamos a poder experimentar de aquí en adelante son uno de los factores clave que también tenemos que incorporar dentro de ese Climate Value at Risk que nosotros valoramos en nuestros modelos para, digamos, gestionar la lucha contra el cambio climático en nuestras carteras. ¿Qué importancia tiene el punto de vista humano, ese análisis personal, a la hora de medir escenarios, riesgos del cambio climático en las carteras? Pues yo creo que estamos en una etapa incipiente en todo esto y claramente los modelos de valoración pues van evolucionando. Yo creo que es un factor importante a tener en cuenta y el factor humano es determinante a la hora de valorar y de cuantificar y de modelizar bien, digamos, ese análisis. De tal manera que el factor humano para nosotros es importante y determinante para todo eso, para ver cómo es esa evolución, ver cómo se puede ir adaptando, hacer ese fine tuning que nosotros llamamos para poder acoplar el modelo, a estos riesgos climáticos cambiantes que existen en el mercado. ¿Qué modelos utilizáis en AllianceBernstein para medir estos riesgos de transición climática que se están produciendo en las empresas? Bueno, siempre os lo llevamos comentando desde hace bastante tiempo, pero desde el año 2019 firmamos un acuerdo de colaboración con el Instituto del Clima de la Universidad de Columbia, en donde no solo bueno, pues, alineamos intereses desde un punto de vista tanto educativo como de formación a todo nuestro personal e incluso a 1.200 clientes a nivel global, sino que también buscamos una alianza un poco más transversal, un poco más que fuese un poquito más allá. De tal manera que lo que hemos intentado ha sido, bueno, pues también perfeccionar un modelo para incorporar a nuestras carteras para luchar contra este cambio climático, de tal manera que para combatir esos riesgos de transición hemos buscado una serie de proveedores de datos que te tengo que decir que básicamente nada es perfecto en el mundo, pero sí que es cierto que esos proveedores de datos lo que nos dan es una seguridad a la hora de estudiar y saber exactamente dónde están los parámetros para poder buscar, digamos, las valoraciones. Aquí el gráfico, ¿no? Sí, de tal manera, bueno, aquí tienes una serie de riesgos de transición en donde podemos ver pues tanto lo que sea el scope 1, 2 y 3, pero básicamente... Y este es el modelo que vosotros ponéis encima de la mesa para hacer de verdad ese movimiento, ¿no?, de transición. Efectivamente, bueno, es una parte del modelo, básicamente, pero vamos, nosotros tenemos en realidad 15 modelos para valorar la transición. Y aquí es importante el punto de partida,
porque todos los proveedores de datos nos pueden decir, bueno, pues nos basamos en la eficiencia de la energía, nos basamos en el consumo o en el uso del agua, o nos basamos en cómo se utiliza la tierra. Nosotros decidimos que era mucho más importante y de hecho afecta mucho más, de una manera mucho más transversal a las carteras y al cambio climático, la temperatura. Por lo tanto, para nosotros la temperatura, es decir, los movimientos en temperatura, de hecho alineados con los principios de desarrollo sostenible de la ONU, bueno, pues nosotros hemos decidido que la temperatura es un factor determinante para incorporar en el modelo de una manera transversal y ver cómo esos 15 modelos que tenemos desde un punto de vista de riesgo climático de transición se puedan mitigar, se puedan valorar, se puedan evaluar. ¿Qué datos nos ofrecen estos modelos? Y sobre todo, viendo también toda la cantidad de matices que puede haber, ¿qué pequeños matices pueden existir en estas mediciones? Porque son clave a la hora de hacer un buen análisis con esos criterios también que dice la ONU. Bueno, yo creo que la interpretación de los datos es fundamental y hablábamos antes del factor humano. Yo creo que hoy en día, como digo, estamos en una etapa muy inicial en todo este desarrollo de este tipo de modelos y claramente para nosotros es importante la interpretación de esos datos. Y te pongo, como siempre me gusta hacerte, te pongo un ejemplo. O sea, tú puedes tener una empresa que posponga en su comité de administración, que posponga ese objetivo de reducir la huella de carbono de la empresa, y eso va a tener un riesgo de transición significativo dentro de la empresa, ¿no? Por lo tanto, eso en el largo plazo vamos a ver cómo los precios del carbón van a seguir subiendo y eso te va a generar, digamos, un riesgo importante que hay que asumir y hay que valorar. Por lo tanto, la interpretación de esos datos, la cuantificación de los mismos y la interpretación de los mismos creo que es fundamental el factor humano para poder determinar esos riesgos. Hay mucha gente que también opina, oye, tanto ver los riesgos de esa transición climática también se pueden convertir, sobre todo para el inversor, en una oportunidad. ¿Nos puedes poner ejemplos de estos riesgos de transición climática que veáis en el Allianz Bernstein que puedan ser una oportunidad? Pues claro que en este caso podríamos ir a lo fácil. Ir a lo fácil es ir a todas esas empresas que ya han hecho sus deberes. Nosotros intentamos ir un paso más allá. Un paso más allá y hacemos unas campañas de engagement que nosotros llevamos un par de años haciendo esas campañas de engagement para poder meternos dentro de los consejos de administración y no te quiero decir influenciarles, pero sí guiarles en esta transición climática. De tal manera que un ejemplo importante es, por ejemplo, en Estados Unidos tenemos el 61% de la energía que se genera en Estados Unidos está generada por energías fósiles. Y claro, puedes decir en un modelo de negocio, pues esto lo descartamos, ¿no? Nosotros llevamos invertidos en NextEra Energy, es una compañía gigantesca a nivel global, pero basada en Estados Unidos, que básicamente es líder mundial en energía solar y energía eólica. Si verdaderamente ves este modelo de valoración y decides descartar este tipo de empresas, te pierdes una parte muy importante del mercado. De tal manera que nosotros lo que intentamos es meternos en estas empresas, ayudarlas a conseguir mitigar esos riesgos de transición, evitarlos, dejarlos atrás y poder mirar hacia el futuro. Por último, según lo que hemos comentado, al final los inversores ESG puede tener alguien la percepción de que tienen una visión diferente a riesgos y también a oportunidades a la hora de planificar sus carteras. ¿Es así? Bueno, yo creo que los riesgos y oportunidades existen, están latentes en una cartera. Yo creo que hay que mirar un poco hacia el futuro, ver ese factor humano, ver cómo podemos adaptar el modelo de una manera persistente, de una manera evolutiva hacia digamos, evitar esos riesgos, buscar esas oportunidades. Yo creo que nos encontramos en un momento dulce, en un momento incipiente, que la gente que se meta, digamos, ahora en este tipo de modelos de valoración va a ser líder en el mercado, sobre todo para ofrecer una rentabilidad atractiva para los clientes. Y nosotros desde Allianz Bernstein lo llevamos haciendo desde hace bastante tiempo, como tú bien sabes, a través de nuestras carteras sostenibles, como el AB Global Sustainable Thematic, o incluso el producto nuestro de sanidad, el AB International Healthcare. Por lo tanto, te hablo de carteras, te hablo de ejemplos, te hablo de cosas que estamos haciendo de una manera
muy concienzuda. Por lo tanto, yo creo que desde Allianz Bernstein llevamos tiempo haciendo esto y creo que lo hacemos bien. Es decir, ambos productos, tanto la parte que vaya más relacionada con la sanidad como ese producto que mucha gente está buscando, que se le adapte como un guante del Global Thematic, tendrían todo este contexto que hemos hablado, toda esta fotografía, ¿verdad? Por supuesto, es así. O sea, yo creo que es importante tener en cuenta que las valoraciones, la incorporación de los modelos de valoración tiene que cambiar y, de hecho, incorporar riesgos de transición en los modelos de valoración son importantes. Nosotros lo hemos hecho, lo tenemos metido dentro de los fondos y yo creo que es importante tenerlo en cuenta a la hora de el nuevo futuro que se nos presenta con estos riesgos climáticos. Pues muchísimas gracias, como siempre, Miguel Luzarraga, director para Iberia de Allianz Bernstein. Buen día, buen negocio, buen año. Muchas gracias.